Bien, buenas tardes y bienvenidos un día más a una sección de este Ateneo. Tengo que pedir disculpas en nombre del Ateneo porque ha habido cierta confusión, ya que ha salido la hora de esta conferencia de hoy en unos sitios a las 7, en otro sitio a las 7:30 y ha creado un poquito de confusión. Así que, antes de nada, pido disculpas por ese fallo. Bien. Hoy estamos aquí pues para hablar de cine. La mesa me acompaña Francisco Reyero, que será el ponente de la conferencia de hoy, aquí a mi derecha, a quien presentará nuestro compañero Joaquín Casas como coordinador de la sección de cine del Ateneo. Y estamos hablando de cine hoy porque este año celebramos el 10º aniversario de dicha sesión, gracias a la firmeza, decisión, perseverancia de nuestro amigo, compañero y cinéfilo Joaquín Casas. Bueno, según conozco yo, Joaquín cuenta en este empeño con la motivación y la ayuda de una gran aliada, y es su compañera Juana López, a quien también quiero felicitar, que se encuentra con nosotros. Como coordinador y conductor de las secciones de cine desde entonces, desde hace 10 años, Joaquín no ha cesado en su compromiso de proyectar buenas películas en nuestra sala, en cuyo final siempre ha habido un coloquio donde los asistentes participan e intercambian pareceres sobre las mismas. Una experiencia interesante que cuenta con bastante fidelidad del público asistente. La conferencia de hoy es una actividad extra y forma parte del conjunto de actos que celebraremos durante este año en torno al cine. Para dar realce a estos actos no podía faltar entre nosotros la voz experta de una persona como Francisco Reyero, escritor y periodista muy ligado al mundo del celuloide. Y yo voy a terminar ya diciéndoles que quiero invitarles a que visiten nuestra página web, donde podrán consultar el programa de actividades que desarrollamos a través de las 12 secciones operativas con las que cuenta actualmente el Ateneo. Así como pueden ver allí toda la información concerniente a la asociación y su historia. Y también quiero anunciarles que hemos convocado este año un concurso de relatos cortos y un concurso de artes plásticas cuyas bases se encuentran en la página web, que las personas que puedan tener interés en participar se las pueden descargar. Yo termino y doy las gracias y cedo la palabra a Joaquín para continuar el acto. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, efectivamente, ya lo dije hace un par de semanas cuando en la sesión de la película con el ciclo secundario inolvidable, pues que en febrero de hace 10 años pues comenzamos con esta andadura, ¿no? Me acuerdo que empezamos con el ciclo dedicado a Berlanga. Ya han pasado muchas cosas, pero de la cual no me arrepiento, incluso todo lo contrario, me alegro y seguiremos, mientras que no nos echen, seguiremos aquí en esta andadura. Aquella frase de Conrad, pensé que era un viaje, pero en realidad era la vida, señala el camino de la charla o conferencia que nuestro amigo periodista Francisco Reyero nos va a tratar hoy y vamos a disfrutar esta tarde de él. Él es periodista, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, tiene máster en radio por la Universidad Pontificia de Salamanca, cursó estudios de periodismo en la Universidad SEC de Segovia, lleva tiempo prestando servicio en La Razón, ha colaborado como comentarista de la actualidad en Espejo Público, de Antena 3, Más de Uno, La Brújula de Onda Cero y también Canal Sur Radio y Televisión. Quizás su libro así más conocido es Eastwood, de Clint Eastwood, Desde que mi nombre me defiende, el cual tuvimos el año pasado
la oportunidad de escucharle. Completa una trilogía norteamericana iniciada con Sinatra, Nunca volveré a ese maldito país, en 2015, y proseguida con Trump, El león del circo, en 2016, sobre el papel de los medios de comunicación en el ascenso y la consagración del presidente estadounidense. Estos tres trabajos tienen que ver con la mitología y la imagen. Recientemente, la de Eastwood, Desde que mi nombre me defiende, ha sido versionado en inglés y presentado en Washington y Nueva York. Pero esta tarde nos va a explicar la relación de Hollywood y las grandes producciones cinematográficas con Andalucía, que de alguna manera viene recogida en este libro, Cuerpos celestes, Estrella, Gobernante y Bohemias de viaje por Andalucía, ¿no? Que está ahí a la venta por si alguien quiere obtenerlo. Si a uno mismo, que no es nadie, le gusta tanto Andalucía, ¿cómo no le va a gustar Orson Welles? Por ejemplo, las celebridades de toda suerte que han pasado por allí son incontables y atraen la atención del destacado periodista Francisco Reyero en este libro que acabo de comentar. El retablo que nos presenta se compone de 36 figuras que van de Sinatra a Thatcher, de Madonna a Cher, de Grace Kelly a De Gaulle y de Jacqueline Kennedy a Peter O'Toole, por mencionar solo algunos nombres de su rutilante galería celeste. El autor ha preferido dividir el texto de su semblanza en dos partes. Así, a cada uno de sus personajes lo presenta primero y a continuación brinda detalles de su viaje o estancia en tierra andaluza. Termina el volumen con una colección de fotografías. Si esto fuera todo, ya podría ser interesante, pero hay algo más. Desde la cuidada edición hasta el acierto de las fotos, pasando por lo más importante, la excelente literatura y profundidad psicológica de Paco Reyero para dar en pocos trazos unas imágenes vivas de unas estrellas, capaces de llegar también a la cima de la vulgaridad, la miseria y la degradación. Si los ricos son iguales a nosotros pero con más dinero, los famosos también lo son pero con más fama. Describirlo en pocos y brillantes párrafos es mérito incuestionable de este autor. Y al fondo, como no, Andalucía. Bien, sin más, os dejo con Francisco Reyero, que nos va a deleitar con su charla. Muchísimas gracias, Joaquín. Estoy colorado, aunque te he visto flojo en el halago. Yo creo que tendría que haber subido un poquito más, porque más no se puede. Sería una cuestión celestial. Pero para mí es un placer estar otra vez en el Ateneo. Es mi segunda vez. Espero que, como en El Hormiguero, me acaben dando la tarjeta platino y acabe viniendo aquí veces y veces y cada vez más veces, porque la verdad es que me resulta especialmente meritorio y gratificante que gente como Joaquín y como todos vosotros estéis empleando el tiempo en mantener las relaciones personales, mantener el vínculo con la cultura y mantener la estrechez de la relación con el cine y con las películas, ¿no? Que a mí me parecen un universo particularmente español, porque claro, cuando la gente habla de que el cine es una escuela, para los españoles es más importante que para muchos países de nuestro entorno. No me refiero a la etapa franquista solamente, donde se producen todos los rodajes, ante los que ahora algunos hablaremos, de grandes películas o títulos legendarios de la cinematografía, como Lores de Arabia o como El Cid, que se ruedan en tierras españolas, en tierras castellanas o andaluzas, depende del título que nos refiramos, sino que se produce un romance con el cine desde principios del siglo XX. La gente, digo, que se circunscribe a la etapa del franquismo porque parece que el cine es la única vía o válvula de escape, y además hay grandes producciones norteamericanas después de los pactos de Santa Cruz en el año 53, cuando los americanos deciden apuntalar el régimen franquista. Hay una serie de intercambios comerciales que incluyen claramente el cine y que, además de las bases de Rota, de Morón o de Torrejón de Ardoz, también incorporan la facilidad para que se rueden grandes producciones en España. ¿Cuándo empiezan las grandes producciones en España? Pues empiezan de manera, vamos a decir, orientativa, cuando en el año 50 Ava Gardner viene a rodar Pandora y el holandés errante. Ella viene a rodar Pandora y el holandés errante, que es una película de Albert Levin, un trabajador, un artesano de la Metro-Goldwyn-Mayer, que decide que España tiene algunos encantos que no han sido detectados.
y rueda Pandora y los Grandes Errantes especialmente en Gerona, en Tossa de Mar, pero eso procura que Ava Gardner, que es la gran estrella ya de la Metro-Goldwyn-Mayer, acabe conociendo España. Y Gardner, que decía Charlton Heston, dice: su belleza es deslumbrante, pero es una mujer rural. Realmente la gente cree que tiene ese estilo, esa clase, porque la belleza es absolutamente incomparable. Sin embargo, ella tiene vicios muy mundanos, decía Charlton Heston, ¿no? Y realmente los tenía, porque huyó de una máquina de picar carne como era el Hollywood de los 40 y de los 50, donde a ella la sometían a contratos esclavizantes, donde la obligaban a hacer según qué tipo de papeles, y donde existían aquellas figuras que eran los fixers, los arregladores de las vidas privadas. Pues hay que decir que Ava Gardner se casa con Mickey Rooney con apenas 20 años, el matrimonio es bastante desastroso, pero de cara a la galería, Hollywood es capaz de procurar que aquello era un romance verdaderamente emocionante, verdaderamente real, ¿no? Entonces, esto es una mentira como un piano. Ava Gardner huye de todo aquello y se acaba instalando en Madrid. Y coincide esa llegada de Ava Gardner con los acuerdos políticos y con los acuerdos entre Hollywood y España para que se comiencen a rodar las grandes películas en nuestro país. Digo que Ava Gardner es particularmente icónica porque se instala en Madrid y decide conocer no solo Madrid, sino gran parte del país. Y por ejemplo tiene gran afición a los toreros, no digo por esta aventura de Mario Cabré, que lo conoce inmediatamente cuando va a rodar en el año 50 Pandora y los Grandes Errantes, y que además ese amorío supone que Frank Sinatra, acabe viniendo a perseguirla para que la recupere. Al cabo, Sinatra y Ava Gardner acaban casándose y acaban teniendo una relación particularmente tortuosa, muy tortuosa. Pero Gardner supone una apertura dentro del régimen y una posibilidad de que efectivamente las estrellas de Hollywood puedan venir a España y además se lo pasen bien, porque realmente las agasajan, las cobijan, le dan multitud de servicios, ¿no? Gardner trota la noche madrileña y acaba, como bien se sabe, en la venta de Manolo Manzanilla, que era un señor de Manzanilla, de Huelva, que pone una venta en la carretera de Barajas, donde acaban los gerifaltes del franquismo, pero las estrellas del flamenco del momento, o las estrellas cinematográficas que vienen de Norteamérica, y Ava Gardner se instala, como digo, en España y permanece con nosotros unos 18 años. Eso es bastante tiempo como para que gran parte de la vida de España se pueda vivir, de esta vida licenciosa, donde hay tantas y tantas aventuras, a través de los ojos de Ava Gardner. Claro, esto es como lo de Valle Inclán. A Valle Inclán le cabe cualquier cosa, ¿no? Todo el mundo le puede atribuir a Valle Inclán numerosísimas cosas, como cuando estaba en el Ateneo de Madrid, iban allí la gente y le decía: maestro, me he inventado esto, ¿es digno de que se lo pueda atribuir a usted? Y decía Valle Inclán: no, no es suficiente, inventa algo mejor, ¿no? Pues esto le pasaba a Gardner, ¿no? Que todo el mundo, si tú hablas con los toreros o con los toreros de la época, todo el mundo parece que ha tenido una aventura con Ava Gardner, sería materialmente imposible. O sea, no hay posibilidad numérica ni física de que hubiera aguantado tanto frenesí, realmente. Pero digo que esta es un poco la leyenda que se le atribuye. Y en este despliegue que hay de los grandes estudios, digo que el romance de los españoles con el cine empezó bastante antes. Empezó prácticamente en los albores del siglo XX, porque ya con las películas mudas hay una gran explosión de cines. Nosotros los españoles hemos llegado a tener el mayor número de salas de cine por habitante en Europa. O sea, no es que tengamos pocas salas, hemos tenido numerosísimas. Tanto que en el año 42 nosotros éramos cabecera de Europa y teníamos 2.600 salas para 25 millones de habitantes. Había, y esto en fin, lo puedo recordar aquí porque nuestros amigos, la audiencia tiene bastante memoria, había cines en todas partes, en todos los pueblos, de cualquier condición, y había cines de verano y había cines de invierno, y había cines de primera y de segunda, y había cines de estreno
y cines de provincia. Y luego había problemas incluso con el celuloide, con el material, porque claro, ahora es difícil explicar a las nuevas generaciones que había antes un proceso de distribución de las películas y que las películas no se estrenaban simultáneamente en todos los sitios, sino que dependían de un número de copias, y había una restricción durante el tiempo del franquismo de la propia película virgen, donde se sobreimpresionaban las películas americanas, y había un mercado negro incluso de películas vírgenes para tratar de tener esa copia al margen de los circuitos comerciales, porque claro, películas de gran éxito, como por ejemplo Lawrence de Arabia, o Doctor Zhivago, o Dos hombres y un destino, en fin, clásicos que todos podemos recordar, tenían problemas en la distribución y había problemas para hacer copias, tanto que, como me contó el propietario de un cine de Tomares, que todavía lo tiene abierto, es el último gran cine de verano yo diría que de Andalucía, él quería tener La muerte tenía un precio, y La muerte tenía un precio llevaba 9 meses en el mismo cine de Sevilla, concretamente en el cine Cervantes, y él iba a preguntarle al del cine de Cervantes: ¿cuándo va a soltar usted La muerte tenía un precio? Que yo la quiero echar en Tomares. Y el hombre decía que no, que todavía iba muy bien en cartelera y que podía seguir mucho más tiempo. Total, que cuando pudo recoger allí, en el mercado de entradores, cerca de... el mercado de entradores cerca del puente de Triana, una copia, la copia estaba absolutamente reventada. Porque claro, es difícil explicar, insisto, a las nuevas generaciones que antes había cortes en las películas y uno no sabía si la película iba a acabar o no iba a acabar. No, me pasó a mí esto en un cine de verano de La Antilla, que estaba viendo una película del Zorro y de repente se cortó. Y yo no sé, serían las 11:15 de la noche o así, yo era un chaval, y empezaron a decirnos que no nos preocupáramos, que habían ido a coger el siguiente rollo a Lepe. De Lepe pasó a Isla Cristina, de Isla Cristina a Ayamonte, ya iban por Portugal con el rollo, y al final el Zorro lo acabó. Total, que nos quedamos sin saber qué puñetas pasó con el Zorro aquella noche en La Antilla. Cosas que ahora digo que resultan absolutamente inexplicables, ¿no? Como aquella anécdota de Sancho Gracia, cuando estaba rodando con Raquel Welch en Almería, y entonces tuvieron algo más que palabras, Raquel Welch y Sancho Gracia, y estaban rodando una película del oeste, que creo que recordar que era 100 rifles, me parece que era, con un actor protagonista de color, que hoy se diría afroamericano, porque ya no se puede decir negro, lógicamente, ya dice vengo negro, y no digas vengo negro porque es políticamente incorrecto, ya no puedes decir nada, ya afroamericano, esto me lo decía Usía con mucha gracia, ¿no? Dice Seedorf, el jugador del Madrid, es negro, y le reconvino una y le dijo, no puedes decir eso, es subsahariano, puedes decir. Y dijo Usía, dice, pero es que este ha nacido en Ámsterdam, no puedo decir que es subsahariano, ¿no? Estas cosas, ¿no? Que se producen con los... En fin, tanta política de la corrección, ya uno lleva al disparate, ¿no? Pues digo que tenía Sancho Gracia una aventura con Raquel Welch, y entonces el manager y representante de Raquel Welch era a su vez su marido, de tal forma que, claro, se enteró de que el joven Sancho Gracia entonces pues estaba teniendo algo más que palabras con la gran estrella americana del momento. ¿Qué pasó? Que habló con Raquel Welch, su manager y su representante, y le dijo que eso no podía seguir así. Y como Raquel Welch parecía insistir con Sancho Gracia, lo que decidió es hablar con el guionista y matar al siguiente día en la película a Sancho Gracia, de tal manera que Sancho Gracia tuvo que desaparecer de Almería, y ahí se acabó el romance por otras vías, es decir, desaparece del papel y así desaparece el problema. Que esto pasa con estas cosas que son tan divertidas. En Almería pasan muchas cosas de este tipo porque, claro, hay una gestión de los dobles, por ejemplo, Leones los explotaban de tal manera que, claro, estaban dispuestos por salir algo más en pantalla a perder el pellejo realmente, ¿no? Cuando se tenían los poblados de Almería donde se ruedan las películas de western, se tienen que tirar, por ejemplo, de un primer piso, digamos del célebre saloon de los western, hacia el caballo. Muchas veces el caballo se movía y aquel que se tiraba del primer piso acababa estampado contra el albero, pero se levantaba rápidamente y dice, ¿ha quedado bien? No ha quedado bien, la tenemos que repetir. No te preocupes que la repito, es que no te va a quedar cara para repetirla, pero la gente insistía con eso, ¿no? O sea, este era un poco el ambiente de las películas
del oeste y las cosas que pasaban en el oeste. Y cómo además, porque había gente que ganaba dinero a lo mejor cediendo algún tipo de espacio público, de espacio personal, ¿no? o de espacio privado, pero normalmente la gente era bastante generosa y muchas de las escenas que hoy vemos en grandes clásicos, insisto, en La muerte tenía un precio, el duelo final es una era que está en los Albaricoques. Yo pude hablar con el propietario de la era, que tenía una casa colindante, y entonces cuando llegaban allí a cambiarse Eastwood, Lee Van Cleef, Jean-Marie Volonté, pues él les cedía gratuitamente y de mil amores su casa para que se cambiaran. Y dice, aquí entraba Eastwood, me decía el hombre en su casa, aquí entraba Eastwood con las pistolas y se cambiaba. Y yo le dije, ¿quiere usted un refresco? Tal. Y el hombre, digo, ¿y usted cobró algo por eso? Y dice, no cobré nada. Dice, bueno, pero... Dice, además les dije, ¿quieren ustedes la era le sirve para algo? Y dijo el director, pues sí me va a servir para el último duelo. Claro, es lo más célebre de la película, no cobró un duro, no cobró nada absolutamente. Y recordando a Spielberg, que Spielberg estuvo aquí, como todos sabemos, y estuvo aquí en el chalet de San Bruno, y estuvo también rodando durante bastantes meses aquella de El Imperio del Sol, y firmó en González Díaz, La Bota, célebre, y no, apenas probó el vino, porque Spielberg mantuvo durante, ahí lo cuento en el libro, mantuvo durante largo tiempo, ahora también, una vocación bastante abstemia, lo rechazó siempre, ¿no? Pero hablando con el alcalde de la época, que era de Izquierda Unida, en Trepujena, le pregunté, digo, ¿estará usted muy contento porque Spielberg ha venido a rodar El Imperio del Sol y esto será muy bueno para su pueblo? El hombre era muy comunista y dijo, a mí esto no me interesa nada, yo quería que viniera Berlanga, porque este sí que era el bueno. Digo, pero hombre, usted tendrá que pensar en el bien de su pueblo. Pero nada, el hombre quería que viniera Berlanga, que Spielberg sobraba de allí, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, cosas que pasan y cosas que van sucediendo. Pero las películas normalmente sirven para recordar una época. O sea, cuando las épocas desaparecen, las películas permanecen. Y uno encuentra, aunque sea disfrazada, en el caso de David Lean, en el caso de Lawrence de Arabia es evidente, pues los monumentos que engalanan, por ejemplo, Sevilla. Porque cuando David Lean traslada en el año 61 todos los bártulos de la gran producción que es Lawrence de Arabia, desde Jordania hasta Sevilla, es porque Gil Parrondo, el director de arte español, que ganó 2 Oscars, por cierto, y que nunca fue a recogerlos, pues le dice, oiga, señor Lean, en Sevilla usted va a encontrar todo el oriente que quiere, usted no va a tener problemas, usted va a poder recrear en unos cuantos edificios históricos, y además el régimen se va a poner de su parte y va a ser barata la producción, va a poder recrear el Cairo, va a poder recrear Jordania, va a poder recrear Jerusalén. ¿Dónde recreo Jerusalén? En la casa de Pilatos. Esa es la escena de la casa de Pilatos. ¿Dónde recreo el bar de los oficiales ingleses? En el bar del Hotel Alfonso XIII. ¿Dónde recreo el Cairo? Recréelo usted en el Casino de la Exposición. Y en apenas, no lo sé, unos cuantos kilómetros cuadrados recrea toda la parte de la película que no tiene que ver con el desierto propiamente, ¿no? Porque decía David Lean cuando estaba en Jordania, aquello de, bueno, hay unas escenas en Almería que sí tienen desierto, por cierto. Decía aquello de, el desierto es maravilloso porque está limpio, está absolutamente limpio, es como un mar en calma, yo puedo quedarme obnubilado. Entonces, Peter O'Toole, que se lleva rodando la película 2 años, dice de lo bien que se lo pasa en Sevilla y de la afición al vaso que tiene en Sevilla, que podría haber escrito una guía sobre Andalucía, no solo sobre Sevilla, porque también Peter O'Toole está aquí, pasa tiempo en Jerez, pasa tiempo en Marbella y tiene algunos desfases más que notables, al punto que le tienen que poner gente para controlarlo, para que llegue puntual al rodaje, al lunes siguiente, porque los fines de semana son de puro descoque. O sea, realmente los actores han tenido aquí una suerte de paraíso o una suerte de
lugar de juerga, de devaneo, porque han tenido todo lo que a lo mejor no tenían tan a mano en su país, ¿no? Caso contrario es el de Frank Sinatra, por ejemplo, porque Frank Sinatra, ahí también lo cuento, que siempre ha tenido mal carácter, un hombre bastante tormentoso contra él mismo. Aquí lo pasó mal con el asunto de Ava Gardner, que hemos contado hace un momento. Vino a rodar una película en Málaga, concretamente ahora es célebre porque la Diputación de Málaga lo recuperó, el Caminito del Rey, que es un paisaje fascinante, donde pasa un tren. Lo descubrieron una serie de localizadores españoles, y para la película del Coronel Von Ryan, que es una película donde unos americanos de un campo de prisioneros huyen de los perseguidores nazis, dicen: esta localización es perfecta, vamos a trasladar el equipo a Málaga durante unos días y Sinatra estará allí para las tomas y lo vamos a hospedar. ¿Dónde hospedamos a Sinatra? Señor Sinatra, ¿dónde se hospeda usted? Hospédeme en el hotel de más lujo de la zona. Y lo hospedan en el Hotel Pez de Espada de Torremolinos, que es un hotel, ellos llaman del estilo arquitectónico del relax, ¿no? Como un art déco, muy bonito el hotel, de los años 60, prácticamente recién inaugurado. Se inaugura en el 59, la película es en el 64, y Sinatra va a pasar apenas 4 días para rodar El Coronel Von Ryan. Incluso dispone de un helicóptero para trasladarse desde Torremolinos a esta zona del Caminito del Rey, que al final no acaba utilizando. Y en los primeros días de rodaje, un periodista de pueblo que se llama Avellaneda y una cubana escultural que es Ondina Caníbano le hacen una encerrona a Sinatra, de tal forma que, estando tomando una copa, pues a las 8 de la noche o así, aparece este reportero de pueblo y la chica, que es Ondina Caníbano, y fuerzan una situación para que ella parece que esté coqueteando con Sinatra, de tal manera que Sinatra se enfada, se rebela, le hacen unas fotos, tira el carrete de fotos, lo rompe la cámara, y entonces el director le dice: señor Sinatra, tranquilícese, no va a pasar nada, venga un momento a mi despacho y por favor tranquilícese. Entonces en el despacho, al parecer, hay un retrato de Franco, en el despacho del director del Hotel Pez de Espada, y Sinatra empieza a despotricar. Esto es un país de bastardos, de fascistas, total. Que la cosa sube de tono y Sinatra acaba siendo detenido. Y la película se pone en riesgo. Claro, la gran producción, la estrella detenida, se paralizan los empleos. El responsable de la producción era un señor de Jaén que se llama García Maroto, muy hábil y muy inteligente. Habla con las autoridades y les dice: el problema aquí no es Sinatra, el problema es que aquí de esto comemos un montón de españoles, y aquí hay un problema con la paralización de la película. Si ustedes van a paralizar la película, aquí nos quedamos en la estacada unos cuantos. Entonces dice: bueno, vamos a ver, ¿cuántas escenas tiene que rodar Sinatra? No va a estar solo 3 días más, no va a estar mucho más. Bueno, pues hacemos una cosa: rueda, y justo en el día de salida tendrá que pasar por el juzgado y tendrá que someterse a un interrogatorio, y veremos a ver cuál es la decisión sobre el asunto. Pactan de esa manera. O sea, García Maroto es muy inteligente, lo pacta así, y al final, después de rodar, Sinatra rueda, la película está marcada por esa historia. Sinatra va al juzgado y entonces declara y lo acaban condenando a 25.000 pesetas de multa, y lo expulsan del país, lo expulsan vía París. Y él, el titular de Pueblo, que claro, el diario Pueblo hace campaña contra todo esto, y el titular es muy divertido, está ahí puesto en el libro: es: Sinatra quiso pagar en dólares, pero tuvo que hacerlo en moneda nacional. Es decir, cuidado, o sea, que tuvo que pagar de dólares, aquí no admitimos dólares, 25.000 pesetas. Y al final a Sinatra lo acaban pasaportando vía París, y dice esa frase que a mí me sirve para el título de otro libro, que es: nunca volveré a ese maldito país, dice Sinatra. I'll never go back to that fucking country. Entonces,
¿Qué pasa? Que al final Sinatra sí vuelve, porque Sinatra vuelve a actuar en el año 86 en el Bernabéu, en un concierto bastante tibio, con muchos problemas de organización. Y quería contaros alguna cosa más de Lawrence de Arabia, porque el otro día estuve con el duque de Segorbe, que es el propietario de la casa de Pilatos, hijo de la duquesa de Medinaceli, y entonces me contó la anécdota quizás más divertida que yo puedo conocer de un rodaje, una de las más divertidas. Los ingleses, los británicos, estaban cansados de que en la casa de Pilatos, al lado está la iglesia de San Leandro, sonaba una campana permanentemente mientras ellos estaban rodando. Pues ellos estaban Alec Guinness, en fin, el propio Peter O'Toole charlando, y de repente cuando estaban con el sonido en directo, la campana, pom, 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 pom. Otra toma que hasta el momento, vamos a ver, esto no puede seguir así. Total, que David Lean ya llama a un propio y le dice, por favor, ve a hablar con las monjas y dale una propina, en fin, generosa, para que mientras estamos rodando nosotros, que no interrumpan. Nosotros venimos en son de paz, pagamos lo que sea, ellas durante el tiempo que estamos rodando no tocan la campana, y de esa manera nosotros podemos ir. Sí, bueno, ¿y cuánto le doy? Bueno, tú dale lo que haga falta, que mientras no nos interrumpa no hay problema. Y cuenta Segorbe, que esto lo cuenta con mucha gracia, de aquel que mandó el David Lean se presentó con la campana. O sea, le pagó, yo no sé lo que le pagó, que las monjas decidieron darle la campana. Se acabó la discusión. Ya no hay más. La campana de San Leandro no sé dónde estará, pero le dio tal propina que, claro, los desniveles de producción entre los americanos o los ingleses, era una producción británica, y las pesetas españolas, pues claro, había bastante desnivel. Quiero contar una última anécdota más, y con esto, pues, si queréis charlamos un rato. Hay una gran producción, de las primeras, que se rueda en el año 56, que es Orgullo y Pasión, The Pride and the Passion. Orgullo y Pasión, que tiene a Sofía Loren como gran estrella principal, al propio Sinatra y a Cary Grant. Entonces, la Guerra de la Independencia, me parece un poco pesada, pero tiene una gran producción de la United Artists con Stanley Kramer, que siendo un hombre de izquierdas se aviene a pactar con el régimen para que le faciliten todo el rodaje. Y entonces van a rodar por tierras de Castilla, se instalan los productores y las grandes estrellas se instalan en el Castellana Hilton en Madrid, que había sido inaugurado en el año 53 como gran hotel de las estrellas. Bueno, aquí está la anécdota de James Stewart, cuando James Stewart va al Ritz y entonces le dicen en el Ritz, usted no se puede hospedar aquí. Y dice Stewart, ¿yo por qué no me puedo hospedar aquí? Dice, porque usted es un cómico, aquí no recibimos a cómicos. Usted era una gran estrella de Hollywood, ¿no? Pero le dijeron, usted no se puede quedar aquí porque usted es un cómico, nosotros no hospedamos a cómicos. Y entonces Stewart, que había estado en la Segunda Guerra Mundial al servicio de los americanos, yo no sé qué grado tenía, un capitán, en fin, sacó su justificante, su emblema del ejército militar, y dice, yo no soy un cómico, soy un expiloto, soy un exmilitar de la Segunda Guerra Mundial. Entonces lo dejaron entrar. Ya fue una anécdota muy, muy singular, digo, porque los grandes hoteles de la época, el Ritz o el Palace, tenían vedado, incluso para las grandes estrellas, el recibirlos, el hospedarlos, no así el Castellana Hilton, que digo, ahí se quedó durante mucho tiempo a Wagner. Y durante el rodaje de Pride and the Passion hay una anécdota que deliciosa que protagoniza la propia Sofía Loren cuando van a tomar las murallas de Ávila. Cuando Sofía Loren, en un momento espectacular, lleva una blusa verde absolutamente restallante y está rodeada de paisanos que son extras, que hacen de guerrilleros de la independencia española tratando de luchar contra los franceses que están atrincherados en la muralla de Ávila. Entonces, Sofía Loren, que también es una guerrillera, va comandando a todos estos que eran extras.
Entonces el megáfono está al lado, mientras ella va avanzando, y va diciéndole a los que están al lado: miren al frente, no miren a la estrella. Miren al frente, no miren a la estrella. Claro, todos los demás iban mirando a Sofía Loren, claro, y la cámara era una cosa desconcertante. Usted tiene que tomar al francés, no tiene que entretenerse con otras cosas. Hasta que un propio vio la oportunidad del momento y se agarró y se tiró encima de Sofía Loren. Lo tuvieron que separar. Y entonces esta anécdota la contaba el propio Gil Parrondo, que era uno de los directores de arte de la película. Y yo me imagino a ese hombre, pasado el tiempo, en la fogata de su pueblo, recordando la anécdota, como diciendo: sí, pero yo pude tener en mis brazos a Sofía Loren, ¿no? Más o menos venía a decir Gil Parrondo. Gil Parrondo, que murió no hace muchos años, que yo tuve la oportunidad de estar con él en su casa, y con esto concluyo, y él vivía en su casa está en la plaza del Conde del Valle Suchil, centro de Madrid. Y entonces, antes de hacer una entrevista que teníamos, me dijo: mira, Reyero, te quiero enseñar una cosa, ven por aquí. Me llevó al salón y tenía una vitrina, y en la vitrina tenía 6 Goyas y los 2 Oscars, por Nicolás y Alejandra y por Patton, que los 2 Oscars le cogieron trabajando, su mujer lo llamaba, cruce de horario entre Los Ángeles y Madrid o Europa o donde estuviera, y nunca fue a una ceremonia de los Oscars. Tiene 2 Oscars, no, los tenía. Entonces me enseñó la vitrina con los 6 premios Goya y los 2 Oscars. Yo lo miré atónito, porque dije: bueno, esto es una carrera realmente, ¿no? Nada más que con esto ya. Y me dijo, tenía entonces Gil Parrondo como 89, 90 años, murió casi con 90 y tantos, 94, por ahí 93. Y me dijo: ¿ves todo esto que está aquí? Para nada sirve. Yo lo que quiero es seguir trabajando. Yo lo que quiero es seguir haciendo películas. Yo lo que quiero es poder hacer nuevos proyectos. Y estaba ya al final de su vida, estaba haciendo diseños para una película de Antonio Machado, que al final no se llevó a terminar. Era un proyecto de Carlos Saura, creo recordar, o algo así. Pero bueno, Andalucía, Joaquín, es una mina de aventuras, una mina de anécdotas, una mina de tantas y tantas peripecias que han vivido. Orson Welles, por ejemplo, que estuvo aquí y que estuvo en Jerez mucho tiempo, que tiene su firma, por supuesto, en Las botas de González Díaz, y que en la película el personaje Falstaff, pero en Campanadas a medianoche, pues hace la mención al vino de Jerez, porque claro, él estaba bastante, eso no lo dice Shakespeare en ningún momento, claro, solo mete él de morcilla, pero tiene que hablar del Jerez y lo cuela, ¿no? Y claro, aquella película es propia de lo que era Orson Welles, es decir, alguien que abandona Hollywood y que decide disfrutar la vida, y que con 18 años ya lo que quiere es vestirse de torero, y que lo que quiere es conocerla un poco, todo lo que tiene que ver con el ambiente. Él hace las películas ya muy atropelladamente, como por ejemplo Una historia inmortal, o como Arcadín, o como todas esas películas que son con muy poco dinero. Campanadas a medianoche, el productor Emiliano Piedra decía que iba saqueando al final hasta los camareros de Chicote, ¿no? A ver si le daban algo para seguir con la película. John Gielgud, que solo le dio 10 días porque no cobraba más, y entonces en muchas escenas está puesto de espaldas, es otro actor, porque claro, el protagonista real no tenía nada más que para 10 días, entonces bueno, lo demás lo haces de espalda, que sea otro, ¿no? Estas cosas de Orson Welles, ¿no? Pero estuvo en Jerez, bueno, estuvo en tantos y tantos sitios. La leyenda célebre de que él está enterrado, o hay parte enterrado de sus cenizas en Ronda, que esto, como entra dentro de la mítica de Orson Welles, puede ser verdad o mentira. Pero me voy a despedir, si te parece, Joaquín, pues no sé cómo vamos de tiempo, porque yo me enrollo aquí como unas... Bueno. Quería leer esto de Falstaff, que es muy bonito, está aquí en el libro, y dice: estos mozos secos no sirven para nada de provecho, porque el agua les enfría tanto la sangre que por lo general son estúpidos y cobardes, como lo seríamos muchos de nosotros, pero por exceso de alcohol. Un buen jerez seco hace un doble efecto: asciende a mis sesos y seca allí todo lo tonto, obtuso y agrio
todos los vapores que lo rodean, lo hace sagaz, vivo, inventivo, lleno de ligeras, ardientes, deliciosas formas que, entregadas a la lengua, que les da vida, se convierten en excelentes espíritus. La segunda propiedad de vuestro soberbio Jerez es calentar la sangre. El Jerez la caldea y la hace correr del interior a las extremidades. Esto se lo inventa por el camino. Está en mitad de la batalla, se ve alargar una del Jerez. Claro, porque estaba acostumbrado, es una morcilla directamente, porque no tiene ningún tipo de encaje en el texto real de la película, y así era Orson Welles. Bueno, como tantos y tantos enamorados de España, hay un libro de Juan Cobos que se llama España como obsesión, como tantos y tantos que encontraron aquí, desde los viajeros románticos hasta estas grandes estrellas de Hollywood, que por cierto, recomiendo el último libro que ha escrito Garci sobre los herreros, sobre Enrique Herreros, que Enrique Herreros es el gran publicista de la época, sigue vivo, y es un hombre encantador, con un humor socarrón, divertido, y tiene tantas y tantas anécdotas. Lo cuenta también, por ejemplo, cuenta eso de lo agarrado, eso a nadie se le ocurriría pensar eso, lo agarrado que era Charlton Heston. Charlton Heston, tú dirías, Charlton Heston, y dirás, bueno, uno de los galanes, o uno diría, no, la Asociación Nacional del Rifle, ¿no? Dirían todos estereotipos. Y Enrique Herrero dice, era muy agarrado. Hombre, Enrique, Charlton Heston agarrado. Dice, ¿cómo que agarrado? Aprovechaba las maderas sobrantes del estudio del Cid, las recogía para leña y se las llevaba a su chimenea del hotel. Digo, hombre, pero ya hay que ser agarrado, claro, para aprovechar los escenarios para madera de la chimenea. Este libro lo recomiendo especialmente, lo de Garci. Y Garci verdaderamente es delicioso escucharlo también, porque la cantidad de cosas que cuenta es muy, muy divertida y muy ocurrente. Así que nada. Muy bien. Bien, si os parece, pasamos a un turno de preguntas. Si queréis preguntar alguna cosa, hay tiempo suficiente, ¿no? No he leído tu libro, pero me preguntaba, escuchándote, si habría quizás una segunda historia de la influencia de Hollywood en Andalucía a la inversa, si podríais contar quizás algo de la gente que de Andalucía se ha marchado a Hollywood, el caso de Banderas o tantas actrices y actores. Hombre, claro, hay una segunda parte, claro que sí. Lo que pasa es que ese Hollywood del que yo hablo ya no existe. O sea, esto es arquitectura o arqueología del pasado. Realmente son cosas que tienen otro sabor. Claro que hay ahora, pues no sé, yo creo que la aventura de Banderas, la astucia de Banderas para colocarse en Los Ángeles y manejarse es imponente, ¿no? O de tantos otros que han hecho buena carrera, o de gente que ahora no tiene esa fama, pero que sin embargo son excelentes técnicos o guionistas, gente que está trabajando incluso en los estudios de animación, gente que trabaja y que hace enormes trabajos. Pero claro, es que Hollywood ya no es lo que era, ¿no? Ya es otra cosa bien distinta. O sea, ya no es los grandes estudios trabajando 24 horas al día, ya son franquicias, y ya quedan muy pocos, digamos, símbolos de la época dorada de Hollywood. Realmente ya las marcas están compradas y recompradas, las grandes productoras, no sé, Warner Brothers, Paramount Pictures, la Metro Goldwyn Mayer ya no existe, obviamente. Todos esos grandes estudios ya son otra cosa bien distinta. Entonces, bueno, para mí de los últimos que queda, desde luego, es Eastwood, del que hablamos ya, que ahora va a estrenar una película, va a estrenar La Mula. Yo la vi en Estados Unidos, y claro, es que Eastwood tiene 88 años, y la gente piensa que todavía está dispuesto a dar mandobles, ¿no? Y son 88 años y el hombre ya pues tiene, oye, me parece portentoso. O sea, que siga haciendo prácticamente una película por año, que siga dirigiendo, que ahora haya vuelto a interpretar, que tiene un lema Eastwood que es no dejo entrar al viejo en casa. O sea, como diciendo, yo mientras pueda seguir avanzando, mientras pueda seguir haciendo cosas, no dejo entrar al viejo en casa. Y lo han hecho canción en esta película de La Mula, que se iba a estrenar ahora en enero y se estrena en marzo, me parece, lo han retrasado a marzo.
y la canción es Don't Let the Old Man In, o sea, lo mismo, no dejo entrar al viejo en casa. Pero bueno, realmente yo creo que sobre biografías de estrellas españolas, si realmente se contara llegando al fondo, serían particularmente interesantes. A mí Banderas me parece un hombre interesante, realmente. Digo, como él se ha abierto paso, primero en Madrid, saliendo desde Torremolinos, desde Málaga, hacia la capital, manejándose con la movida, entroncando bien con Almodóvar, luego no dejando de trabajar en distintas producciones, dando el salto con Los Reyes del Mambo en Hollywood, cuando él decía que además él no hablaba una palabra de inglés, y sin embargo sin hacer ese, digamos, recorrido previo, él va subiendo en Hollywood y hace una carrera bastante en lo comercial, digamos, bastante notable. Así que bueno. Juan. Yo no sé mucho de cine, pero algo voy cogiendo de programas de televisión o de radio. Una vez escuché, lo estaba buscando aquí, un documental sobre Samuel Bronston. Sí, claro. Este tipo, algo que me recuerdo del documental, era un productor que utilizaba el cine para exportar o tener una relación comercial entre Estados Unidos y España que a través del bloqueo estaba limitada, sí. Y a través del cine sacaban. ¿Cómo era esta situación? Que no recuerdo. Bueno, hay varias. Bueno, Samuel Bronston llegó a ser incluso fotógrafo del Papa, que ya hay que tener talento, y era un hombre del este, pero no sé exactamente cómo acaba haciendo negocios con el régimen y acaba fundando su propia productora. Entonces, la productora hace las grandes producciones de la época, el Cid, 55 días en Pekín, La caída del Imperio Romano, todas esas grandes películas, grandes producciones. Él inaugura ese sistema de producción. Yo creo que el Cid es del año 61 y me puede bailar la memoria, el 63 es 55 días en Pekín y en el 64 La caída del Imperio Romano. La gran última producción es La caída del Imperio Romano. Yo creo que a lo que tú te refieres es a la Runaway Production, porque claro, había fondos que los americanos tenían enterrados aquí, quiero decir, no los podían movilizar por temas de divisas, y entonces la única manera de cobrar o de intentar cobrar era que se le prestaran los servicios aquí y se hicieran determinadas inversiones, ¿no? Podría ser el cine. Pues, invierta usted necesita cobrarlo, pero como no tenemos que pagarle, pero utilice usted, no sé, el paisaje, utilice usted lo que es, este tipo de cosas. Hay incluso un pago documentado en vino de Jerez, porque había una productora, no me acuerdo si era la Paramount Pictures, en tiempos de la autarquía, años 40 o 40 y tantos, que le debían dinero de la taquilla, y al final el embajador me dio y le acabaron pagando con vino de Jerez, no sé de qué manera, yo creo que era González Díaz, yo creo recordarlo, pero ese tipo de producciones se hacían por eso, porque había dinero enterrado y la manera de sacarlo era, de alguna manera tenemos que seguir adelante, ¿no? Hay en ese tiempo, en el tiempo anterior, en los años 40, hay claro, estamos en la Segunda Guerra Mundial, pese a que los americanos tienen el mejor producto de entretenimiento, tanto alemanes como italianos quieren marcar la pauta. Y entonces dentro del régimen franquista, hay una duda sobre hacia dónde se tiene que ir. Pero los exhibidores, quiero decir, los que tienen los cines, dicen, oiga, es que si usted no pone cine americano, nosotros no vendemos entradas, porque el cine alemán y el cine italiano no es de puro entretenimiento, las estrellas son otras y tal, entonces acaban torciéndole el puño y acaban los americanos incorporando cada vez más, no sin problemas de negociación, porque claro, no era una negociación tan fácil, pero acaban comprando licencias de importación. Dice, mire usted, ¿cuántas películas americanas se pueden estrenar por año? De 100, ¿no? Pues denos usted licencias para 100, ¿no? Entonces negociaban eso, las exhibiciones y cómo las películas tenían que llegar, los doblajes, las censuras, incluso había determinado mercado negro de censura, había censores más proclives a dejarse ayudar, ¿no? Entonces, bueno, pase usted la mano por esto, pues tal, este tipo de
de cosas que a lo mejor no se hablan tanto, pero que, porque claro, las estrellas son la superficie de todo el negocio, o no sé, las tramas, o lo que vemos en las películas, pero detrás de las películas hay cosas muy interesantes, detrás de cómo se, por ejemplo, esto de lo de el bueno, el feo y el malo, que ya lo contamos la última vez, pero bueno, no sé si hay algunos amigos que no estuvieron, como el bueno, el feo y el malo, cuando descubren en Burgos que Leone quiere hacer un cementerio con 5.000 tumbas, pues recurren al ejército, y el ejército se pone a trabajar allí para que se levante el cementerio, ¿no? Y entonces están trabajando los soldados para levantar las tumbas, realmente. O sea, hay un proceso de trabajo encubierto que a mí me parece especialmente interesante, ¿no? Así que bueno, que ahora el cementerio lo han desenterrado, como sabéis, hay un documental que ha ido a los Goya, y a raíz de que se ha estrenado este documental que se llama Desenterrando Sad Hill, y que recuperan las tumbas y hay un sitio precioso donde va la gente a buscar el turismo del cine y tal, pues una vez que se ha estrenado en Netflix, aquello ya ha adquirido una popularidad total, y estos chavales que son una pandilla de amigos que trabajaban desde hace 5 años para desenterrar el cementerio y que cobraban por poner tu nombre en la tumba, que para un andaluz es una cosa desconcertante, claro. Pues claro, te cobraban 15 euros para que ellos se sacaran, y hay tal mitomanía que la gente pagaba los 15 euros. Bueno, pues a mí me pusieron, yo tengo una tumba allí en Safil, con Paco Reyero, y me pusieron con David del Cura, que era el director de La Brújula, del anterior director de La Brújula de Onda Cero, donde yo estaba. Y digo, bueno, me han puesto con un nombre ya para los restos, ya hasta que llegue el día del juicio final. Bueno, pues a raíz de la distribución en Netflix, hay, dicen ellos, 700 en lista de espera, porque han llamado de Estados Unidos, de Inglaterra, para que a uno le pongan esos digo, en fin, como decía Rafael de Paula, yo no soy supersticioso porque da mala suerte, ¿no? Pues eso mismo. ¿Hay alguna pregunta más que alguien quiere comentar algo? Bueno, que el libro está a la venta. Sí. Ahora, vamos a pasar, cuando terminemos, todos invitados, vamos a tomar una copita ahí en la biblioteca, ¿vale? Y antes, bueno, dar las gracias a Paco. Estoy encantado, a todos vosotros por asistir, y para que se vea un recuerdo de esta estancia por el Ateneo, pues aquí tienen una de Muchas gracias, Joaquín. Y gracias por vuestra amabilidad. Muchas gracias.